Mi tema se trata los sistemas procesales y su constitucionalización. Además, vamos a hacer una breve comparación entre el modelo actual y el antiguo. Bien, la reforma de la justicia penal no es exclusiva del Perú, sino es parte de un movimiento de toda Latinoamérica. En nuestro caso llegó con el Código Procesal del 2004, que instaló un modelo acusatorio oral y contradictorio, basado en la Constitución y en compromisos internacionales. Pasamos de un sistema mixto e inquisitivo vigente desde 1940 a un acusatorio, lo que refleja un giro hacia un proceso más garantista. Por eso es clave mirar la historia de los sistemas procesales, solo así entendemos la magnitud de esta reforma. Sistemas procesales. El sistema procesal es básicamente la forma en la que el Estado busca la verdad y hace justicia. No funciona aislado, sino en relación con el Estado y con un valor esencial, la dignidad humana. El derecho penal suele verse como autoritario, y el derecho procesal penal tiene un rol garantista, asegurando los derechos en este proceso. Históricamente hemos tenido tres modelos principales: el inquisitivo, el acusatorio y el mixto, los cuales vamos a ver a continuación. Cada uno refleja cómo las distintas épocas y sus cambios sociales han influido en la forma de impartir justicia. Empezamos con el sistema acusatorio. Sé que empecé con el sistema inquisitivo, pero históricamente empezamos con el sistema acusatorio. El sistema acusatorio fue el primer modelo procesal de la historia. Se aplicaron principalmente en Grecia, Roma y los pueblos germanos, de los cuales vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Su esencia es clara. El juez no investiga ni actúa de oficio, solo decide. El proceso empieza únicamente con la acusación y siempre bajo un contradictorio entre partes. Además, la libertad del acusado se respeta hasta que exista una sentencia firme. Este sistema refleja una visión democrática, igualdad entre las partes y límite al poder del juez. En el siglo XX se fortaleció con el auge de los derechos humanos y con los avances tecnológicos, como las videoconferencias y registros digitales. Aunque estas herramientas tienen límites, como por ejemplo el principio de inmediación, siguen siendo una mejora frente al perder pruebas clave. En resumen, el sistema acusatorio marcó el inicio de la justicia penal y es la base del modelo que hoy aplicamos en el Perú. Vamos a empezar con el derecho griego. Tuvo una primera gran expresión en Grecia clásica. El sistema acusatorio tuvo una primera gran expresión en la Grecia clásica, bajo la democracia ateniense, donde el poder residía en el pueblo. En este contexto surge la acusación popular. Cualquier ciudadano podía denunciar y participar activamente en un proceso. Los juicios eran orales, públicos y contradictorios, y se resolvían en tribunales populares como la Eliea, con cientos de ciudadanos sorteados que decidían por mayoría. Un caso emblemático fue el juicio de Sócrates, quien se defendió personalmente, pero terminó condenado a muerte, lo que muestra tanto la fuerza como los límites de este sistema. No todo era democrático. Por ejemplo, se permitía la tortura en los esclavos. El sistema griego representa la primera gran forma de sistema acusatorio, un proceso popular público con un protagonismo ciudadano, reflejo de la soberanía del pueblo. Ahora vamos a pasar al derecho romano, que tengo la suerte de exponerlo cada año. El derecho romano tiene tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Vamos a empezar con la monarquía. En esta primera etapa, la monarquía, el rey tiene el poder absoluto. Él concentraba la autoridad política, militar, religiosa y judicial. No existían reglas procesales claras.
El rey investigaba, decidía libremente. En algunos casos delegaba funciones, pero el control seguía en sus manos. Sin embargo, aquí aparece una institución clave, la provocatio ad populum, que permitía al pueblo levantarse contra una decisión injusta del juez. Fue la primera señal de que la soberanía popular podía limitar el poder absoluto. En esencia, el sistema romano en esta etapa está más cerca del inquisitivo que del acusatorio. Pasamos ahora a la república. Con la caída de la monarquía nace la república y aquí vemos una verdadera transformación. El poder deja de estar en una sola persona y pasa a los magistrados, a los cónsules, pretores y tribunos. En el ámbito penal, los tribunales populares llamados comicios asumen un rol decisivo. El procedimiento era acusatorio y popular. Cualquier ciudadano podía acusar. El juicio era oral, público y contradictorio. Las decisiones se tomaban por mayoría simple. Aparece aquí el principio del ne bis in idem, que significa que no se podía juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Además, la regla era que el acusado espere su juicio en libertad, limitándose así las detenciones preventivas. Este periodo republicano fue probablemente el más elaborado en Roma y dejó grandes aportes para el derecho penal moderno, especialmente en el rol del ciudadano dentro de la justicia. Y finalmente en el derecho romano tenemos el imperio. Con la caída de la monarquía, el poder se vuelve a concentrar en una sola persona, el emperador. Se da un giro radical. El juez deja de ser árbitro entre las partes y pasa a ser un representante del Estado. El procedimiento se hace escrito, secreto y de oficio, características que serán la semilla del sistema inquisitivo. Se fortalece la persecución penal pública y la voz del Estado pasa a ser más fuerte que la de los ciudadanos. La justicia deja de ser una cuestión de debate entre iguales para convertirse en un instrumento de control político. Esta etapa muestra claramente cómo la estructura política determina la forma de enjuiciamiento penal. Cuando el poder es del pueblo, los procesos son más acusatorios, pero cuando se concentra en una sola figura, el proceso se vuelve más inquisitivo. Y finalmente tenemos el derecho germano. El derecho germano surge tras la caída del Imperio Romano. Entre los siglos 7 y 8, a diferencia de Roma, no se distinguía entre derechos civiles y penales. Era un sistema acusatorio privado. Solo la familia o la víctima podían iniciar el proceso. Los juicios se realizaban en asambleas populares presididas por un caudillo o príncipe. El procedimiento era oral, público y contradictorio, e incluso podía resolverse con duelos o combates. En cuanto a la prueba, predominaban el juramento, el combate y las ordalías, buscando la intervención divina. La sentencia era definitiva y no podía apelarse, ya que la mayoría era sentencia de muerte. Aunque primitivo y violento, este modelo fue un paso clave para la evolución de los sistemas procesales. Y finalmente, como segundo sistema tenemos el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo surge en la Edad Media con la Santa Inquisición. Está ligado al derecho canónico y a la Santa Inquisición. A diferencia del acusatorio, aquí el juez concentra todas las funciones. El juez investiga, el juez acusa y el juez juzga. La mayoría de las sentencias eran culpables, por cierto. El proceso era escrito, secreto y formalista, con un acusado casi sin defensa. Podía iniciarse de oficio, bastaba con la sospecha. La confesión obtenida muchas veces bajo tortura, lo cual era lo común en aquel tiempo, era considerada la reina de las pruebas. La valoración probatoria era rígida y la justicia centralizada, reforzando el poder de la Iglesia en los monarcas. Este sistema aportó orden y control, pero fue profundamente represivo y limitó los derechos del acusado. Con sus excesos abrió el camino hacia los sistemas mixtos.
El sistema mixto lo dividí en varias diapositivas porque es bastante largo. El sistema mixto tiene su origen como respuesta al sistema inquisitivo. Se asocia al absolutismo y a los abusos del poder. Tras la Revolución Francesa, se buscó un modelo que uniera lo mejor del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo. Se inspiró en las ideas de la Ilustración y su máxima expresión se encuentra en el Código Napoleónico de 1808, que influyó en toda Europa y América Latina. Características generales. El sistema mixto combina dos fases, una etapa de instrucción secreta y escrita, donde predominan rasgos inquisitivos, y su juicio público y oral, propio del modelo acusatorio. Entre ambas surge una etapa intermedia que prepara el juicio. Aquí nace la figura del Ministerio Público. Se reconoce la participación de jurados populares y se afianzan garantías como la presunción de inocencia y derecho a la defensa. Como estábamos hablando de los aportes de la Ilustración, tenemos aquí a grandes pensadores que fueron decisivos. Montesquieu, por ejemplo, defendió las libertades individuales y rechazó la tortura. Beccaria proclamó que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y también exigió juicios públicos. Voltaire, por su parte, criticó duramente los procedimientos secretos y defendió la libertad de la defensa. Estas ideas se incorporaron directamente al sistema mixto. Importancia del sistema mixto. El sistema mixto marcó una transformación profunda. Se pasó de la acusación privada a la acusación pública, ejercida por el Ministerio Fiscal. Con ello se garantizó el respeto de los derechos ciudadanos, pero también se afirmó la responsabilidad del Estado de perseguir los delitos. Este sistema buscó equilibrar la libertad individual con la necesidad de mantener la paz social, y su legado sigue presente en muchos de los sistemas procesales modernos. Vamos a pasar al proceso penal peruano y su evolución. El proceso penal peruano no surgió de la nada ni fue una copia simple extranjera. Se construyó paso a paso, con influencias españolas, especialmente con las 7 partidas, de la cual voy a hablar en la siguiente diapositiva. Al inicio predominó el modelo inquisitivo, rígido y poco garantista, pero con el tiempo fue dando espacio a reformas que buscan equilibrar el poder del Estado con los derechos del acusado. Las 7 partidas, que fue en el siglo XIII, fueron un cuerpo legal elaborado por Alfonso X de Castilla en el siglo XIII. Se inspiraban en el derecho romano, canónico y feudal. Su 7ª partida regulaba el derecho penal y el proceso, con un carácter claramente inquisitivo. Incluso se permitía la tortura como medio de prueba, lo que refleja el poco valor que se le daba a las garantías procesales de esa época. Primeros códigos republicanos. Tenemos 2 aquí. En el año 1863 aparece el Código de Enjuiciamiento en materia penal. Era básicamente inquisitivo, escrito con incomunicación del imputado y amplio uso de las apelaciones. Luego, en 1920, surge el Código de Procedimientos en materia criminal, esta vez con influencia francesa. Allí encontramos un cambio importante: se incorpora el juicio oral y público, aunque la instrucción seguía siendo secreta y escrita, lo que mostraba que el sistema mixto en transición hacia lo acusatorio. Código de Procedimientos Penales del año 1939. En el año 1939 se aprueba el Código de Procedimientos Penales. Aunque introdujo la idea del juicio oral, mantuvo una fuerte herencia inquisitiva. La instrucción seguía siendo el centro del proceso y sus actos de investigación se usaban como prueba.
En otras palabras, el juicio era oral y público, y en la práctica el verdadero peso recaía en lo actuado durante la investigación escrita. Reforma procesal penal del año 2006. Quiero recalcar, porque aquí hay un pequeño desfase temporal. Con el decreto legislativo del año con el decreto legislativo 957, que fue lanzado en el año 2004, pero empezó a legislarse en el año 2006, por eso es que hay este desfase de 2 años. Este código fue una reforma procesal, ¿ya? Se decretó en el año 2004 con el decreto legislativo 957, pero empezó a ejecutarse en el año 2006. Este código instauró un modelo acusatorio oral y contradictorio. El fiscal pasó a dirigir la investigación y el juez a garantizar derechos y resolver en juicios, con jueces unipersonales o colegiados según la gravedad del asunto. Como principios y herramientas, el código se fundamenta en la sana crítica para valorar pruebas, obligando al juez a motivar sus decisiones. Se afirman principios como oralidad y contradicción. Además, se introducen salidas alternativas como la terminación anticipada o la colaboración eficaz, que buscan el equilibrio entre eficiencia y respeto a garantías. Implementación e impacto. El primer caso, por eso se dice que empezó en el año 2006, fue en Huaura en el año 2006 y se consolidó en Lima y Callao en el año 2014. Hoy se rige en casi todo el país. Su impacto ha sido profundo, un sistema más oral, transparente y respetuoso de derechos, aunque enfrenta retos como la alta carga procesal y limitaciones de sus recursos. Introducción al sistema acusatorio. En el Perú, desde el año 2004, con el decreto legislativo 957, tenemos un código procesal penal que responde a un sistema acusatorio oral y contradictorio. Esto marca una diferencia enorme con los sistemas anteriores, porque ahora el proceso penal se construye sobre el respeto de los derechos fundamentales y sobre la confrontación de argumentos entre las partes. El legislador peruano recogió influencias de modelos europeos y latinoamericanos, pero lo adaptó a nuestra realidad buscando un proceso más justo y transparente. Características esenciales. Una de las bases del sistema acusatorio es la separación de funciones. El juez ya no es acusador, investigador y sentenciador al mismo tiempo, como ocurría en el sistema inquisitivo. Hoy cada rol está diferenciado. El fiscal acusa, la defensa se opone a la acusación y el juez es un tercero imparcial. Otra característica clave es que el proceso no puede empezar de oficio. Debe haber un acusador distinto al juez, lo que se conoce como nemo iudex sine actore. Finalmente, la carga de la prueba recae en el fiscal, es decir, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, sino que el Estado debe demostrar su culpabilidad. Principio de contradicción. Me parece importante ponerlo porque estoy hablando toda la exposición de esto. El corazón del sistema acusatorio es la contradicción. Aquí hablamos de un verdadero debate, una tesis frente a una antitesis, para que el juez pueda construir una síntesis justa. Esto significa que las pruebas y argumentos del fiscal siempre pueden ser refutados por la defensa. La idea es que el juez no decida en base a un expediente frío, sino en base a una información viva, confrontada en audiencia. Así se garantiza que la decisión se tome con información de la más alta calidad. Principios claves, otros principios claves.
sistema tiene principios que aseguran un proceso más ordenado y rápido. El principio de preclusión, que evita que el juicio se alargue innecesariamente. El principio de inmediación, que garantiza que el juez escuche y vea directamente la prueba. El principio de oralidad, que convierte las audiencias en el centro del proceso. El de concentración, que busca que los actos principales ocurran en una sola audiencia. Y el de publicidad, que abre las audiencias al público para asegurar la transparencia. Todos estos elementos hacen que el proceso sea más dinámico y confiable. Respecto a los derechos fundamentales, algo esencial es que todo el sistema procesal debe ser interpretado a la luz de la Constitución. Esto significa que cada decisión judicial debe respetar y proteger los derechos fundamentales del acusado, de la víctima y de la sociedad en su conjunto. Nuestro Tribunal Constitucional ha dejado claro que en la Constitución es la norma suprema y que todo proceso penal debe leerse en esa clave. De esta manera, el nuevo modelo no solo busca eficacia, sino también legitimidad y justicia constitucional. Relación triangular procesal. Finalmente, podemos graficar este sistema como una relación triangular. En un vértice tenemos al fiscal, que acusa y busca probar los hechos. En el otro, el acusado y su defensa, que se encargan de contradecir y generar una duda razonable. Y en el tercer vértice está el juez como árbitro imparcial que dirige el debate. Esto me gusta imaginarlo como un cuadrilátero. En una esquina está el Ministerio Público, en la otra el acusado con su abogado y en el centro está el juez asegurándose de que la pelea se dé con reglas claras y limpias. No es un vale todo, sino un proceso con reglas constitucionales. Esa es la esencia del sistema acusatorio contradictorio. He agregado un cuadro de comparación de modelos procesales donde estoy comparando el modelo antiguo, que es el inquisitivo mixto, y el modelo actual, el acusatorio constitucionalizado. Primero tenemos que la dirección de la investigación en el modelo antiguo es dirigido por el juez, quien es el que investiga, y en el modelo actual el que investiga y dirige la investigación es el fiscal. En la forma de proceso, en el modelo antiguo es escrito y secreto, en el modelo actual es oral y público. El rol del juez, como ya lo dije varias veces, en el modelo antiguo era el protagonista, ya que era el investigador, y en el modelo actual es imparcial. El juez actualmente solo decide, no investiga. Garantías del imputado. En el modelo antiguo inquisitivo mixto eran limitadas, la defensa era restringida, a veces nula. Con el modelo actual son amplias, tiene derecho a la defensa, igualdad de partes. La duración en el modelo antiguo era un proceso largo y era poco eficaz. En el modelo actual tiene mayor celeridad y control ciudadano. Y como enfoque, en el modelo antiguo era persecutorio y en el modelo actual es garantista y respetuoso de los derechos humanos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.